Soy Carlos Dada, director de El Faro. Hacer periodismo en Centroamérica es cada vez más difícil. Trabajamos bajo acosos, amenazas y detenciones arbitrarias por parte de regímenes que necesitan ocultar su corrupción, sus abusos de poder y sus pactos mafiosos. Informarte con El Faro es gratis. Hacer El Faro no. Demanda muchos recursos. Si nuestro trabajo te parece importante, ayúdanos a seguirlo haciendo. Uníte como suscriptor en nuestro programa de excavación ciudadana. Ingresa a apoya.elfaro.net. Gracias. Soy Graciela Barrera. Es 16 de mayo. Hoy en el resumen, el precio de defender derechos laborales en El Salvador. He hecho la denuncia en este momento que a mi persona me han iniciado un proceso de despido, un proceso injusto, es un proceso amañado, completamente, como lo mencionaba mi compañero, una aberración jurídica, algo que no se debería estar dando en un país que se jacta de ser un país con derechos, un país con libre expresión, un país donde yo puedo venir y expresar que hacen falta medicamentos. Él es el doctor Rafael Aguirre, líder del Sindicato de Médicos Trabajadores del Seguro Social desde el 2018, conocido como Simetriz. El 11 de mayo denunció en una conferencia de prensa que enfrenta un proceso de despido después de hacer públicas las denuncias sobre el desabastecimiento de medicamentos en el sistema de salud. Hace un año comenzó a ser más visible la represalia contra las voces críticas del gobierno del presidente Nayib Bukele. Periodistas, defensores de derechos humanos y políticos se vieron obligados a salir de El Salvador. Quienes decidieron seguir denunciando desde dentro, ahora también empiezan a enfrentar las consecuencias. Para líderes sindicales como el doctor Aguirre y trabajadores organizados, denunciar precariedad, falta de recursos o posibles irregularidades puede significar amenazas, persecución o incluso perder sus trabajos. Aguirre denunció que lo acusan de revelar comunicación institucional e interna. En este contexto, el trabajador, en su calidad de médico especialista del Hospital Médico Quirúrgico y Oncológico del ISSST, no tiene dentro de sus atribuciones funcionales la administración del sistema de abastecimiento nacional, la atribución de comunicación institucional en materia de inventarios, ni la divulgación pública de información logística interna. Estos son los 3 delitos, entre comillas, de los cuales se me acusa y por lo tanto me han iniciado un proceso de despido de la institución. Durante años, el doctor Aguirre convirtió los espacios de entrevistas, conferencias de prensa y sus redes sociales en una bitácora incómoda del sistema público de salud en El Salvador, denunciando la falta de medicamentos, fallas en proyectos como la telemedicina y retrasos en cirugías y consultas. En ese mismo periodo, más de 300 especialistas renunciaron al Seguro Social a finales de 2023 y, entre diciembre de 2025 y enero de 2026, cerca de 2.000 trabajadores del Hospital Rosales fueron despedidos sin previo aviso. Aguirre también criticó la posible privatización del sistema de salud tras la ley de creación de la Red Nacional de Hospitales en 2025. Pero este tipo de denuncias no se han limitado al sector salud. En los últimos años, distintos sectores laborales han reportado dinámicas similares de presión y despidos. Otros líderes sindicales incluso se han visto obligados a abandonar el país. Esto ocurre a pesar de que los sindicalistas cuentan con fuero, establecido en el artículo 47 de la Constitución salvadoreña. Dicho artículo dice que no pueden ser despedidos, suspendidos, trasladados ni sufrir modificaciones que deterioren sus condiciones laborales, salvo que exista una causa justificada, previamente calificada por la autoridad competente. Además, en 2006, El Salvador firmó 4 convenios de la Organización Internacional del Trabajo, conocida como OIT, sobre la libertad sindical y la protección de los trabajadores. El Convenio 87, por ejemplo, garantiza el derecho de sindicación y que los trabajadores se organicen sin interferencia de las autoridades públicas.
El convenio 151 reconoce que las personas que trabajan en la administración pública también tienen derecho a organizarse en sindicatos y definir junto al Estado las condiciones de su empleo, como salarios, horarios y normas laborales. Sin embargo, para Eric Zelaya, dirigente de la Unidad Nacional para la Defensa de la Clase Trabajadora, conocida como UNT, ocurre lo opuesto. Según registros de la organización, desde 2019 a diciembre de 2025, hubo 61 sindicatos eliminados o afectados por el gobierno del presidente Bukele, y hay 555 dirigentes sindicales despedidos. Zelaya explicó al Faro que salió de El Salvador en abril de este año debido al hostigamiento y las presiones que, asegura, enfrentó por su labor sindical. Los sindicalistas han tenido que exiliarse por toda la persecución que ha habido, y en realidad no es que últimamente se estén exiliando los sindicalistas, sino desde el principio del gobierno de Nayib Bukele ha habido una desbandada de sindicalistas, no solo en el exilio, sino también que han tenido que salir de las instituciones públicas por toda la represión que se generó a partir de la llegada del gobierno de Nayib Bukele. Según Zelaya, aunque no cuentan con una cifra exacta de líderes sindicales que han salido del país, el colectivo al que pertenece registra al menos 20 sindicalistas exiliados en distintos países, como Costa Rica, España, Estados Unidos y México. Para Zelaya es un retroceso de todo lo que habían logrado para los trabajadores. Ahora ser sindicalista, ser defensor de derechos humanos laborales en el Estado es prácticamente proscrito y es símbolo de persecución y criminalización. A finales de abril de 2022, el ministro de Trabajo, Rolando Castro, amenazó a quienes participaran en las marchas del Día Internacional del Trabajo, recordando la vigencia del régimen de excepción. Sus declaraciones reforzaban además el estigma contra las voces críticas, al asociarlas con supuestos vínculos con pandillas o con intereses de partidos políticos. Por lo tanto, recalcamos que el régimen de excepción sigue vigente, que se tienen que ver tal cual son. Han salido políticos ya convocando para el 1 de mayo, diciendo que hay que ir a defender a las pandillas y hay que llamar a los presos políticos. Por lo tanto, esas acciones de financistas, de agrupaciones ilícitas, de financiamiento de terroristas, queriendo desnaturalizar un día conmemorativo como es el 1 de mayo, en El Salvador quedará registrado. En 2023, el Movimiento de Trabajadores Despedidos y la Mesa Permanente por la Justicia Laboral denunciaron que las autoridades salvadoreñas detuvieron al menos a 16 sindicalistas en el marco del régimen de excepción. 2 murieron bajo custodia estatal. José Leonidas Bonilla, sindicalista de la Alcaldía de Mexicanos, falleció en septiembre de 2022. Y Ever Chacón, líder sindical de trabajadores de la Terminal de Oriente, murió en marzo de 2024. La OIT instó al gobierno salvadoreño, en su informe de la Comisión de Expertos en Aplicación de Convenios y Recomendaciones en febrero de 2025, a poner fin a los actos de violencia, persecución y encarcelamiento de personas y organizaciones sindicales. Un año más tarde, el gobierno salvadoreño intenta proyectar una imagen distinta, amigable con el movimiento sindical. A finales de abril, el ministro de Trabajo, Rolando Castro, dijo que El Salvador está cumpliendo todos los convenios de la OIT y que por eso saldrá pronto de la lista de países incumplidores. La denuncia del Dr. Aguirre y el exilio de otros sindicalistas ponen en duda esa afirmación. Este 18 de mayo se cumple un año de la captura arbitraria de Ruth López, abogada y jefa de la Unidad de Anticorrupción y Justicia de Cristosal. La Fiscalía la acusa de enriquecimiento ilícito por hechos vinculados supuestamente a cuando fue asesora del ex magistrado del Tribunal Supremo Electoral, Eugenio Chicas. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos otorgó medidas cautelares a favor de López y ordenó al Estado salvadoreño garantizar comunicación con sus abogados y familiares, además de asegurar condiciones de detención acordes a estándares internacionales. Sin embargo, el gobierno de Bukele
exigió mantener en absoluto secreto la forma en cómo respondería a esas órdenes internacionales. En el último año, Ruth López ha recibido reconocimientos internacionales por su trabajo en investigaciones sobre corrupción y derechos humanos. En 2024, fue incluida por la BBC en la lista de las 100 mujeres más influyentes del mundo. Sobre el caso de Ruth López, puedes buscar el reportaje titulado Ruth López, rehén de la dictadura, escrito por Gabriel Labrador en elfaro.net. Amnistía Internacional envió una carta abierta a la primera dama, Gabriela de Bukele, para que facilite un diálogo con las madres de personas detenidas durante el régimen de excepción. La organización aseguró que su petición no busca desconocer la violencia de las pandillas, ni minimizar el impacto que tuvieron en el país, sino atender denuncias de detenciones arbitrarias, falta de información sobre los presos y muertes bajo custodia estatal. La organización recordó que desde marzo de 2022, más de 87,000 personas han sido capturadas bajo el régimen de excepción, y citó denuncias de al menos 470 muertes bajo custodia estatal. La petición ocurre semanas después de que Ibrahim Bukele, hermano del presidente Nayib Bukele, asegurara en la red social X que existe un equipo independiente dentro del gobierno que revisa uno por uno los casos de detenidos durante el régimen de excepción y las denuncias por muerte bajo custodia estatal. Según Ibrahim Bukele, ese equipo trabaja con la Fiscalía, el Ministerio de Justicia y centros penales, y también parte del equipo del despacho de la primera dama. En mayo de 2025, al gobierno de Bukele se le cruzaron dos problemas en su narrativa: las revelaciones del Faro sobre dos líderes pandilleros del barrio 18 revolucionarios que no solo pactaron durante años con el entorno político de Bukele, sino que además escaparon de El Salvador con la complicidad de su gobierno, y el caos provocado por derrumbes en Los Chorros, la carretera que conecta San Salvador con el occidente del país. La respuesta presidencial fue anunciar una semana de transporte público gratuito, que costó al Estado salvadoreño $12.6 millones, según documentos oficiales obtenidos por el Faro. El gobierno desembolsó más de $1.3 millones diarios para buses y otros 489,000 diarios para microbuses. El plan derivó en capturas arbitrarias de 14 empresarios del transporte que supuestamente desobedecieron la orden de Bukele. Luego, bajo custodia estatal, murió el transportista Roberto Jaco Carranza. A las 9 de la mañana del 5 de mayo de 2025, la policía capturó a José Alejandro Arriaza Salguero, empresario de la ruta 202, que hace su recorrido desde Santa Ana hacia San Salvador, porque habían pocas unidades prestando el servicio de ruta. Al menos en el acta policial, los agentes no consignaron cuántas unidades tenía la ruta, cuántas estaban en la trabazón de Los Chorros o cuántas no habían trabajado. Era una acusación sin sustento probatorio. Puedes escuchar el reportaje en el Faro Audio buscando Los olvidados del represivo mayo de 2025, un bucero muerto, 13 capturas sin pruebas y 12.6 millones del erario público. Esta semana, en El Faro publicamos que el gobierno de Nayib Bukele negoció en 2024 la compra de un software de espionaje mejor que Pegasus. 2 años después del escándalo por el uso de ese programa para intervenir teléfonos de periodistas y activistas salvadoreños. La investigación detalla que un oficial del Estado Mayor viajó a Rumanía para asistir a una exhibición del software, capaz de infiltrar teléfonos Android, monitorear ubicaciones y extraer archivos. El sistema habría sido negociado para uso de casa presidencial y costaba $10.9 millones. Eric Altamirano, un ejecutivo de Data y Graphics, y el oficial Flores Molina integraron la delegación que viajó a Rumania a una exhibición del producto que sirve para infectar teléfonos que operan con el sistema operativo Android. La oficina del presidente Bukele buscaba adquirir un software espía a base de clic que pudiera infectar teléfonos que utilizan un sistema operativo Android para monitorearlos, trazar ubicaciones y capturar archivos, entre otros usos. La publicidad del producto asegura que este software puede ejecutarse e infectar dispositivos a través de anuncios en línea, dice el artículo.
de Newsground. Escuchar la nota en el Faro Audio como oficial del Estado Mayor negoció compra de un software mejor que Pegasus. En la nota de Centroamérica, Juliana Ramazzini y Gabriel Labrador explican el traspaso presidencial en Costa Rica y las similitudes con el régimen salvadoreño. Y por último, pero no menos importante, juré ante Dios y ante ustedes, y lo prometí en mi campaña electoral, hacerle frente al crimen organizado y poner mano dura contra los delincuentes de nuestro país. Ella es la nueva presidenta de Costa Rica, Laura Fernández. El 8 de mayo tomó posesión del cargo en el Estadio Nacional. Se ha autoproclamado como la heredera del presidente saliente Rodrigo Chávez y ha dicho que su gobierno será de continuidad. Chávez no desaparecerá del mapa. Seguirá teniendo altas cuotas de poder. Fue juramentado el mismo día en 2 cargos, como ministro de Hacienda y como ministro de la Presidencia, el cargo que Fernández ocupó justo antes de convertirse en la nueva gobernante. Chávez mantendrá también un fuero que lo protege de enfrentar la justicia. Tiene al menos 4 expedientes abiertos, según el medio Divergentes. Está acusado de tráfico de influencias, de financiar irregularmente su campaña y de abusar de su cargo para interferir indebidamente en el proceso electoral. Como ministro de la Presidencia, Chávez será la mano derecha de Fernández. Podrá asesorarla directamente, coordinar su gabinete de gobierno y servir de enlace para las negociaciones con otros poderes del Estado. Fernández tiene 39 años. Fue la candidata de un partido que surgió hace menos de un año llamado Pueblo Soberano. En su toma de posesión, Fernández también celebró su primera sesión de gabinete. Entre sus primeros decretos está la reactivación de un olvidado proyecto que implica la construcción de un puerto en la costa caribeña de Limón. También mencionó la reactivación de la industria de oro en Cruzitas, en la frontera con Nicaragua, donde la minería ilegal y artesanal se ha convertido en conflicto internacional. El tercer decreto que aprobó fue una medida contra el crimen organizado. Dijo que a partir de ahora, las condenas carcelarias se calcularán de manera que los presos no puedan recortar el tiempo en prisión. Fernández también había prometido la construcción de una megacárcel, como el Cecote en El Salvador, pero la realidad es que la prisión ya estaba en marcha desde antes. Fernández ha dicho que será aliada de Nayib Bukele, de Donald Trump y el gobierno de Israel. Bukele no asistió a la toma de posesión, pero sí fue el vicepresidente Félix Ulloa. También asistió el presidente de Israel, Isaac Herzog, que se reunió en privado con Fernández antes de la ceremonia. Israel anunció que Fernández dijo estar dispuesta a mover la embajada costarricense hacia Jerusalén, tal como lo hicieron Guatemala y Honduras durante la primera gestión de Trump entre 2018 y 2021. Aquí termina el episodio de hoy del Resumen, un podcast original del Faro Audio. Suscríbete en Spotify, YouTube, Apple Podcasts o iHeartRadio. Gabriela Cáceres y yo escribimos este episodio. La edición es de Victoria Delgado. El arte de portada es de Daniel Reyes. La producción de sonido y música es de Omnium.